Y lo otro, que también es una expresión de este negacionismo, es decir, mire, la verdad es que esto ya hay que mirar el futuro, esto ya ocurrió hace mucho tiempo atrás. Se dice que es nostálgico, entonces esta gente es conservadora de izquierda, sí. como exactamente, esta como categoría. que le vamos a hacer, no nos gusta, se cometieron estas violaciones de derechos humanos, pero esto es un tema del pasado y hay que pensar en el futuro. Y esa es otra forma de negacionismo. ¿Por qué? Porque la situación de vulneración de los derechos humanos en materia de violación de derechos humanos cometida en tiempo de la dictadura sigue ocurriendo en la medida que no hay justicia, o en la medida de que la verdad es una verdad todavía insuficiente, o en la medida de que no hay reparación, y eso las agrupaciones familiares lo van a señalar y nosotros lo vamos a compartir. De manera de que es un tema no cerrado. Pero además está el otro tema que está asociado con ese, que es la importancia de establecer como principio el nunca más. Hola, estamos en Fuera de Ángulo. Hoy vamos a entrevistar a Francisco Esteves. Él es el director del Museo de la Memoria y Derechos Humanos. Vamos a hablar del tema del minuto. ¿Qué va a pasar en el 2018 con derechos sexuales y reproductivos, el derecho de las mujeres, derechos de los pueblos originarios y cómo pensar el tema de la memoria histórica, una memoria viva? ¿Cómo vamos a debatir lo que se viene con un gobierno de derecha, pero que también ha dicho que van a tener prudencia y moderación, pero por otro lado hay actores de la UDI y José Antonio Kast que en sus discursos públicos han aplicado el negacionismo histórico? Y estamos en un lugar bello, como siempre, en nuestro hotel Boutique Las Tarrias. Vamos a conversar, propuestas, ideas, como siempre, en Fuera de Ángulo. Bienvenidos a Fuera de Ángulo. Y hoy nos acompaña Francisco Esteves, que es el director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y estamos muy contentos de poder conversar contigo y hacer un análisis un poco del debate de los derechos humanos en Chile. Bienvenido, Francisco Esteves. Bueno, bienvenida, Francisca. Tocayo. Tocaya, sí, a esta conversación, porque la verdad es que es muy necesaria y por lo tanto te agradezco la invitación que me haces. Un año de elecciones, 2017, de debates públicos, ya se sabe obviamente que ganó Sebastián Piñera. Ah, sí. ¿No sabías que fue el domingo 18 de diciembre? Ya te enteras ahora. Y bueno, eso está todo el debate de las interpretaciones, de qué quiere la clase media, sectores populares, qué pasó con los votos del Frente Amplio. Pero más allá del comidillo y estas cosas que son más superficiales de análisis, leámoslo un poquito más arriba. Porque muchos de los que acompañan a este gobierno electo, José Antonio Kast, que fue su vocero y que representaba este discurso de ultraderecha, y otros miembros de la UDI han aplicado lo que se llama el negacionismo histórico con respecto a los derechos humanos. Sí. Vamos a hablar desde ahí. Sí, muy bien. ¿Qué implicancias tienen estos discursos que se instalaron en el 2017 y que además cuando salen a la calle estos actores que votan por este gobierno, un grupo, que no es menor, aparece con figuras de Pinochet reivindicando al dictador y violador de derechos humanos? Mira, habría que ver cuánta influencia va a tener ese grupo de ultraderecha en el gobierno de Piñera. Y yo espero que este gobierno sea un gobierno de centro-derecha, pero ha sido copado durante todo el periodo de la campaña por la ultraderecha. Y por tanto, eso va a crear una tensión, va a crear un conflicto en general en la sociedad y también con los temas más valóricos relacionados con derechos humanos. Y efectivamente uno de los puntos complejos es lo que tú me dices, el tema del negacionismo. Que a ver, para que nos situemos, la primera etapa del negacionismo es cuando durante los mismos años de la dictadura se negó de que hubiese en Chile víctimas de la represión. Que no era verdad que había detenidos desaparecidos, que esas personas estaban fuera del país veraneando o en cualquier lugar del mundo, haciendo política, pero que no era cierto. Ese negacionismo fue brutal, porque significó oscurecer completamente la realidad y distorsionar los hechos de una manera total. Pues bien, ese negacionismo que también estuvo en la Corte Suprema, no lo olvidemos de esa frase que tienen Curco con los detenidos desaparecidos, que era de un presidente del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema. Pues bien, cuando se constituyen las comisiones de verdad y de reconciliación,
se establece un consenso bastante amplio en la sociedad de que lo que pasó efectivamente había sucedido. Que lo que se había denunciado era verdad. Con testimonio, historia. Eso fue muy notorio en un minuto en que aquellos que apelaban a esto que se había hecho en dictadura terminaron siendo vistos como personas que estaban faltando a la verdad. Exacto. Hoy día el negacionismo adquiere otra forma. Ya no se puede decir que no es verdad lo que sucedió, porque eso quedó establecido. Entonces, más bien, hay dos líneas de negacionismo hoy día presentes. Una, que es la de relativizar y decir, mire, aquí hay que situarse en el contexto. Si esto sucedió, no podemos negar que sucedió y lo condenamos, es porque hubo previamente en el país una situación de grave crisis que iba por un muy mal camino, que eso iba a llevarnos a una suerte como de dictadura, y entonces las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir como un gesto Esta es la idea del pronunciamiento. Exactamente. Esa es una forma de negacionismo hoy. Claro. Incluso cuando el actual presidente electo, Piñera, dice que lo que hay que hacer es un museo que hable desde el plebiscito para acá, ¿ya? Y él lo llama Museo de la Democracia. Lo dijo ahora en esta campaña, porque el 2009 su discurso era alejarse de la dictadura. Exacto. Y mostrarse como un demócrata cristiano liberal, una cosa más extraña, y ahora apela a estos discursos en su campaña. Mire, yo, siendo muy certero en esto, yo creo que lo que es valorable en él es que haya votado no en el plebiscito de 1988. Eso siempre se lo he y los cómplices se lo he destacado. Y después, también. claro, haber señalado la existencia de esta figura de los cómplices pasivos. Pero hoy día él está avalando una posición negacionista, que es la de decir, mire, y aquí es muy claro lo que hay que señalar. El contexto de las violaciones a los derechos humanos en Chile no fue otro que la dictadura. Perfecto. Ese es el contexto. Si no hubiese habido dictadura, no hubiese habido las violaciones de derechos humanos cometidas por un Estado terrorista. Otro tema distinto son las causas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se produjo esto? Pero eso es una interpretación y es toda una discusión. Pero aún así, la posición del museo, y la mía también es clarísima. Nunca en democracia se puede dar un golpe de Estado para resolver una crisis. Nunca en democracia se pueden violar los derechos humanos para conquistar un poder político. De manera que ese es un punto clave en el sentido de quitarle toda base al negacionismo que dice que hay que ver el contexto. Y lo otro, que también es una expresión de este negacionismo, es decir, mire, la verdad es que esto ya hay que mirar el futuro, esto ya ocurrió hace mucho tiempo atrás. Se dice que es nostálgico, entonces esta gente es conservadora de izquierda, como exactamente, esta como categoría. ¿qué le vamos a hacer? No nos gusta, se cometieron estas violaciones de derechos humanos, pero esto es un tema del pasado y hay que pensar en el futuro. Y esa es otra forma de negacionismo. ¿Por qué? Porque la situación de vulneración de los derechos humanos en materia de violación de derechos humanos cometida en tiempo de la dictadura sigue ocurriendo en la medida que no hay justicia, o en la medida de que la verdad es una verdad todavía insuficiente, o en la medida de que no hay reparación, y eso las agrupaciones familiares lo van a señalar y nosotros lo vamos a compartir. De manera de que es un tema no cerrado. Pero además está el otro tema que está asociado con ese, que es la importancia de establecer como principio el nunca más. Y que es un tema muy transversal en todos los países donde ha habido gravísimas violaciones de derechos humanos. El principio del nunca más es un principio ordenador. Pero además te digo otra cosa, existe hoy día una disposición de Naciones Unidas que señalan con claridad que el Estado es responsable de no olvidar, es el responsable de que se sepa la verdad, es el responsable del derecho a recordar. Y por lo tanto tiene que hacerse cargo de lo que pasó en materia de derechos humanos y de violación de derechos humanos en el tiempo de la dictadura. Que esos son como los mínimos exigibles que uno tiene que tener claro, que el Estado de Chile tiene compromiso en el marco de derechos humanos del nunca más. Y por otro lado, cómo se enfrentan estas teorías, porque yo creo que es muy interesante interpretar que existen estos actores y que van a tener poder, muchos de ellos influencia, en un gobierno. Entonces, ¿cómo el museo hoy en día, que promueve la educación, la memoria histórica, enfrenta un escenario así? Bueno, el museo tiene que cumplir una misión, y esa misión está en sus estatutos, y es visibilizar las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el país, la represión,
con todas las manifestaciones de esa represión, las más gravísimas, la tortura, pero también el exilio, también la prisión política. Eso es un mandato que el museo tiene e irrenunciable, ¿ya? El museo su personalidad jurídica es ser una fundación, es una fundación privada, pero es como la Fundación de Superación de la Pobreza, el presupuesto es público. Yeah. Y cuando se constituye en la fundación del Museo de la Memoria, se hace sobre la base de un acuerdo político bien transversal. Entonces en el directorio hay también gente que no es de centro izquierda, sino que es de derecha. Pero la misión del museo irrenunciable es esa. Ahora, lo que uno puede pensar es que vamos a enfrentar tensiones o dificultades porque el museo no es muy querido para la gente de derecha. Sobre todo esa derecha negacionista. Claro, esa derecha negacionista, pero ahí uno no puede renunciar. No puede renunciar a lo que son los compromisos fundamentales, tanto personales como en este caso institucionales. Sí, entonces hay un marco de referencia donde uno puede decir, aquí ustedes van a seguir desarrollando su labor, la pueden potenciar. Yo creo que ahí el tema de la educación es clave, o sea, cómo se promueve una cultura de derechos humanos que siempre está como en el papel, pero que sea más masivo, porque hay un debate. A veces se habla desde los círculos elitarios del mundo de los derechos humanos, abogados, abogadas, el mundo de las propias familias, pero a veces que esto sea un relato mucho más masivo termina siendo también un desafío. Sí, lo que pasa es que hay dos dimensiones que son distintas. Uno es el tema de cómo enfrentamos las violaciones a derechos humanos que se cometieron en el tiempo de la dictadura, sus secuelas y las deudas pendientes. Ese es un gran tema que el museo tiene que abordar. Pero lo otro es un tema, como tú lo señalas, de contratación del mundo en que vivimos. O sea, hoy también se transgreden, ya no es una violación sistemática de un Estado terrorista, pero en democracia también se pasan a llevar o se transgreden los derechos humanos. Ese es un tema, hoy en día salió el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos y aparece, por ejemplo, unas cuestiones con el pueblo originario, o sea, el pueblo mapuche, donde también hay órganos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha constatado, esto no es un invento, sino que hay evidencia jurídica y testimonios que los niños y niñas mapuche están siendo hoy en día violentados en sus derechos. Y lo que pasa es que hay aquí un principio de consecuencia ética. Si tú luchaste por derechos humanos en el tiempo de la dictadura, el principio de consecuencia ética te obliga a seguir haciéndolo en tiempo de democracia. ¿Ya? Son dos estados distintos, dos países distintos, pero tú no puedes renunciar a este mandato ético. Que ya me hablo en general, no de uno como persona, sino si ya la sociedad, la ciudadanía, los movimientos se movilizaron contra las violaciones de derechos humanos cometidas en el tiempo de la dictadura, la consecuencia ética de eso es seguir haciendo eso en tiempos de democracia. Y el museo lo entiende también desde su rol y su naturaleza. Sí. El museo tiene un mandato que es el periodo del que estamos hablando, 73-90, pero sin embargo ese mandato tiene que dialogar con las realidades actuales y también las anteriores. Te pongo nada más que un ejemplo. El museo tiene una responsabilidad de definir años temáticos y trabaja esos años temáticos, los trabaja con la exposición principal, con una serie de otras actividades, en fin. Este año, el 2017 que termina, el año temático fue el año del sindicalismo. El año del sindicalismo como tema y como tema transversal de todo el trabajo que se hace. Pero el año 2018, el año temático, son los pueblos indígenas. ¿Ya? Y por tanto lo que el museo tiene que hacer primero es visibilizar lo que ocurrió en materia de represión a los derechos de los pueblos indígenas en el tiempo de la dictadura, tanto la represión individual como las represiones colectivas, vale decir el tema de la tierra, el tema del agua, en fin. Eso tiene que hacerlo. Bueno, la Constitución del 80 es clarificadora, o sea, cuando quedan totalmente excluidos, quedan invisibilizados completamente. Pero si tú vas a abordar el tema, obviamente que tienes que hacerte cargo de que en Chile hubo un genocidio de los pueblos indígenas australes, ¿ya? En la Patagonia, exactamente, y tienes que hacerte cargo de que hoy día hay una situación compleja que ha significado la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en reiteradas oportunidades, ¿ya? Y tienes que enfrentar eso. Y además hacerte cargo como museo de un tema que es mucho más país, que es la desinteligencia, la capacidad de encontrar una respuesta que sea acorde con los tiempos actuales y que permita, entre otras cosas, en mi visión, reconocer que en Chile tenemos más de una nación y que por lo tanto tenemos que pensarnos como un Estado plurinacional. Que eso no está hoy en día consagrado en ninguna parte. En ninguna parte. Pero que es una cosa evidente para todas las sociedades actuales y los estados,
se declaran con esta naturaleza plurinacional. Sí, en América Latina hay varios países como Bolivia, como Ecuador, que así lo han hecho, pero también en Europa están los flamencos y los balones en Bélgica, de algún modo yo creo que en España va también... Con el debate de Cataluña, claro, que también ha tensionado la discusión de la autonomía. Exacto. Y que ahí tampoco hay muchas verdades hoy en día, hay un debate profundo. Entonces, en la medida que nosotros no somos capaces de abordar profundamente, como tú bien dices, y con inteligencia política y cultural estos temas, vamos a tener que recurrir a lo que no hay que recurrir, que es al uso de la fuerza para resolver ese conflicto, que no se va a resolver así, sino que lo puede más bien prolongar en el tiempo. De hecho, si uno analiza lo que ha pasado en sociedades donde los conflictos se busca la lógica militarización. Exacto. O el uso de las policías en exceso, cuando son conflictos sociopolíticos terminan siendo amplificados y después no hay cómo enfrentar el conflicto porque ya es la crisis. Entonces se vuelven a hacer crisis una y otra vez, y yo creo que en el caso chileno ahí hay un debate que tiene el Estado de Chile. No, desde que se fundó el Estado de Chile. Sí, desde la Constitución. Claro, pero ¿cómo no va a ser capaz esta generación por lo menos de encontrar una respuesta que sea inteligente? Ya digo, de inteligencia política. Ahí tenemos un desafío, y ustedes como Museo de Derechos Humanos, teniendo toda esta lectura histórica, también el 2018 va a ser pueblo originario. Ahora, ese es un tema, pero hay otros temas. Está el tema de los derechos de la mujer. Claro. Está el tema de cómo se enfrenta la violencia contra la mujer, el femicidio, cómo se enfrenta la violencia contra los niños, cómo se enfrentan los temas de la discapacidad o la diversidad sexual, en fin. Entonces, ¿qué es lo que nosotros afirmamos? Que junto con el nunca más tiene que estar presente un más que nunca. Esa es nuestra día una aseveración. El más que nunca. Sí, que más que nunca hay que luchar hoy por los derechos humanos. ¿Por qué? Porque eso tiene relación directa con la sociedad que queremos. O sea, si tú dejas pasar situaciones de vulneración de los derechos humanos, se institucionalizan y lo que estás estableciendo es una cultura de transgresión y de violación a los derechos humanos. Y por lo tanto, la fragilidad democrática del país se ve expuesta, digamos, a que haya otro golpe de Estado. Entonces, no es solamente impedir que vuelvan a generarse las condiciones que hicieron posible un golpe de Estado, sino crear una cultura de derechos humanos que esa solución de un golpe militar no sea posible siquiera pensarla. Esa cultura de derechos humanos, ¿cómo se instala cuando a veces estos discursos xenófobos se instalan muy fuertemente? La misoginia. Exacto. Y por parte de actores que son públicos y discursos institucionales, es sumamente complejo cómo abordarlo y también estar fiscalizando. Nosotros como medio tenemos un fuerte compromiso con los derechos de los migrantes, los derechos de las mujeres, nos declaramos un medio feminista. No, por eso yo ya recomendé que leyeran el desconcierto y que se hicieran socios. Sí, de nuestra comunidad desconcertada. Exactamente, que son 3.000 pesos mensuales y que ayuda a que el desconcierto pueda continuar con su Porque como medio de comunicación nosotros creemos que tenemos que construir redes también con los actores que están promoviendo ciertas ideas. Más allá, porque obviamente hay posiciones en el eje izquierda-derecha, pero hay cuestiones transversales que tienen que ver con calidad de la democracia. Sí, mira, claro, tú puedes ser de derecha, de centro, de izquierda. Yo soy una persona de izquierda, pero no puedo descalificar a nadie por ser de derecha o de centro, si es que se comparte esta base del paradigma de la democracia y los derechos humanos. Es que ese es el mínimo que uno dice, aquí puedo argumentar, porque yo puedo estar en profundo desacuerdo, de acuerdo a sus visiones políticas e ideológicas, pero desde ahí yo soy capaz de dialogar. Pero si yo tengo un José Antonio Caz, por ejemplo. Ese sale del marco. Es que sale del marco. ¿Cómo debates con él? Es que claro, él se sitúa en un paradigma que es distinto, en otro, fuera de la democracia y los derechos humanos. Entonces, claro, no se Pero puede. Está aceptado y tiene un 8%, y hoy en día fue un actor fundamental, no el único, pero para que ganara este güey. Entonces, yo creo que ahí están las preguntas que se hacen. Y ahí está la tensión, pues yo decía al comienzo de esta conversación, es que la ultraderecha, que no es democrática y que justifica la violación de derechos humanos, no debe tener una posición política en este gobierno. Lo que uno puede aspirar a que eso sea así. No sé si no lo van a escuchar, pero por lo menos tiene que tener claro el gobierno que esta es la posición democrática. No permitir que... porque además no tiene sentido. O sea, ¿por qué Piñera tiene que hacerse cargo de arrastrar a gente que piensa como diametralmente opuesto a los temas de democracia y derechos humanos? Yo creo que es un error inmenso. Sería estar fuera de todo. Sería estar fuera del mundo. Para ir cerrando esta conversación, los derechos de las mujeres, que se ha instalado, y también hay mucha preocupación por la noción conservadora. De hecho, en los programas de gobierno de Piñera era igual el de Caz respecto al Ministerio de la Familia y revisar el aborto 3 causales, la segunda y tercera causal, violación, inviabilidad del feto. Ahí tenemos dos cuestiones también de política contingente
y que el museo también podría tener cierto espacio. Es que en la medida que seamos capaces de dialogar con lo que es la misión del museo, sí. El museo tuvo hace no mucho una exposición que muestra lo que ha sido la lucha de las mujeres por sus derechos políticos, desde la conquista del derecho a voto y antes del movimiento de las sufragistas, que era un movimiento... se olvida a veces la historia, sí, esta línea de todas las mujeres que han luchado organizadamente. Exactamente, es un movimiento maravilloso que tuvo expresiones en distintas partes del mundo, pero viene de antes también ya, ¿cómo se llama? La María Wolford, que era una escritora que escribía en el tiempo de la Revolución Francesa. O sea, sí ha habido, y eso es súper importante que me lo pregunte, porque el museo tiene que hacerse cargo de las memorias olvidadas, ¿ya? Y porque ¿cuándo se olvidan las memorias? Cuando el poder establecido, institucionalizado de los medios, el poder cultural, las quiere hacer invisibles. Y aquí hemos tenido que luchar contra el olvido, contra las memorias olvidadas que afectan a los pueblos indígenas, que afectan la historia de las mujeres, que afectan, en fin, todos los actores de los que estamos hablando. Hay que recuperar las memorias olvidadas y darle el protagonismo que se merecen, en los medios y en el museo también. Muchas gracias, Francisco Esteves, director del museo. Hacemos entonces un trato. Hacemos un trato entre el Museo de los Derechos Humanos, porque creo que tenemos que trabajar mucho. Sí. O sea, ese yo creo que es el desafío, y los medios de comunicación ser aliados para promover ideas. Sí. Porque tenemos un rol y una responsabilidad social también. Así que estén muy bien y que existe este espacio para poder debatir fuera de ángulo. Estamos cerrando el 2017. Que estén muy bien.